mediante la cual se expide la nueva ley para la atención y protección a las personas con la condición del espectro autista del Estado y municipios de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Emma Lizeth López Murillo, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Le solicito me permita dar un resumen de la iniciativa, toda vez que se encuentra debidamente publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputado. Gracias. Quiero iniciar dándole una cordial bienvenida a todos los integrantes de la Asociación Trabajando la Esperanza por el Autismo en Zacatecas y por trabajar conjuntamente esta iniciativa. Sean ustedes bienvenidos a este Poder Legislativo. La condición del espectro autista es una alteración del neurodesarrollo, cuyas manifestaciones clínicas inician en etapas tempranas, afectando múltiples áreas del desarrollo del niño, y cuyas características principales son alteraciones en la interacción y en la comunicación social, así como por conductas e intereses o actividades restrictivas o repetitivas. American Psychiatric Association 2013. Se trata de una condición compleja en la cual se puede estar afectada en una o diferentes áreas del desarrollo, motor, lenguaje o cognitiva. En la mayoría de los casos se acompaña de otros problemas del neurodesarrollo, tales como discapacidad intelectual en un 40–80%, epilepsia en un 5–49%, trastorno de déficit de atención o hiperactividad en un 28–53%. Además, presentan una alta comorbilidad con otros trastornos médicos como problemas gastrointestinales, mentales, trastornos de ansiedad entre un 42–55%, de irritabilidad en un 85% y problemas de conducta entre un 7 y un 37%. Debido a su prevalencia, el autismo es considerado de interés mundial. Esta situación ha puesto en alerta a gobiernos nacionales y ahora prácticamente en todos los continentes se han emitido leyes sobre este tema. Estos esfuerzos han permeado en naciones de la América Latina y en el caso de nuestro país, el Honorable Congreso de la Unión aprobó la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, misma que entró en vigor en abril del 2015. Esta ley puntualiza que corresponde a la Federación, estados y municipios a coordinarse para diseñar y ejecutar programas, objetivos, metas y estrategias, así como acciones para establecer las partidas presupuestales necesarias para su desarrollo, garantizando el respeto y ejercicio de los derechos que les asisten a las personas con la condición del espectro autista. Para cumplir con esta obligación, se estableció un artículo transitorio en el que se mandata a los congresos locales aprobar su legislación de la ley en mención, armonizar y expedir normas legales para el cumplimiento de la ley nacional. En cumplimiento a lo anterior, la 61ª legislatura del Estado aprobó la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, misma que entró en vigor en agosto de 2016, es decir, un año después de la Ley General. Si bien podemos afirmar que dimos un paso firme en el diseño de una política pública en este rubro, lo cierto es que quedaron asignaturas pendientes y que a 3 años de la entrada en vigor es necesario llevar a cabo una reingeniería y con ello puntualizar y afinar la estrategia para que las políticas públicas tengan un mayor impacto, puesto que la infraestructura necesaria para la atención de las personas con condición del espectro autista es amplia e involucra primordialmente intervenciones psicosociales para tratar los déficits sociocomunicativos, tales como psicoeducación, intervenciones conductuales y de habilitación o rehabilitación del desarrollo, así como servicios médicos de rehabilitación física y de educación especial, entre otros, los cuales, si bien son efectivos, a menudo son costosos y poco accesibles para las familias que viven día a día esta condición. El día de hoy, las niñas, los niños, jóvenes y adultos con la condición alcanzan cifras alarmantes. A nivel mundial, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños tienen autismo
y en México, compañeras y compañeros, se reporta una prevalencia de 1 entre cada 115 niños. Es decir, en nuestro país la incidencia de casos es aún mayor que a nivel nacional. Se estima que en México habría aproximadamente 400,000 personas menores de 18 años con esta condición. Hasta el momento en Zacatecas no se cuentan con cifras oficiales de cuántos menores la padecen. Y aquí, compañeras y compañeros, quiero compartirles que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz desarrolló un estudio donde el objetivo principal fue describir la infraestructura disponible para la atención de personas con la condición del espectro autista. Este estudio recibió información de 7,571 unidades médicas de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, incluyendo 21 centros de rehabilitación del Sistema Nacional del Desarrollo Integral, 30 unidades del sistemas estatales para el desarrollo estatal de las familias, y se encontró que 62% de las unidades de primer nivel de atención cuentan con una plantilla de recursos humanos mínimos. Repito, cuentan con una plantilla de recursos humanos mínimos, quienes se podrían capacitar para identificar casos de esta condición en primer nivel de atención. Con respecto a los instrumentos de tamizaje o los que confirman que esta condición o la disponibilidad en las unidades de primer nivel de atención en todo el país, el porcentaje máximo para atender fue de 7% y lo obtuvo Baja California. También se encontró que no existe disponibilidad de terapias de habilitación y o rehabilitación, los cuales son el eje de la atención de los niños y adolescentes con la condición del espectro autista, ya que en primer nivel de atención, el máximo porcentaje alcanzado de estas 7,521 unidades fue solo del 2%. Mediante este diagnóstico se logró ubicar que 33 unidades médicas en todo el país cuentan con intervenciones como modelo Denver, tratamiento para niños autistas discapacitados en la comunicación TEACH y análisis conductual aplicado ABA, los cuales son programas especializados para personas con esta condición que combinan aspectos de intervención en desarrollo, educación y enfoques conductuales. El objetivo de tales programas es mejorar el desempeño cognitivo, el nivel comunicativo y el desempeño social de estos niños, con lo cual se reduce la severidad de los síntomas y otros problemas de conducta. De igual manera, se detectó en dicho estudio que existe la necesidad de desarrollar una estrategia de capacitación en temas de la condición del espectro autista a los profesionales de la salud, ya que el porcentaje de unidades del primer nivel de atención que cuenta con médico, psicólogo con conocimientos del área fue menor al 13%. Por lo tanto, se traduce en un problema relevante, con ánimo de avanzar hacia la generación de una nueva cultura de atención libre de actos de discriminación, donde la educación, la inclusión, el respeto a los derechos humanos han sido compromisos asumidos por nuestro país y que han quedado reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la señalada Ley Estatal para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, así como los demás ordenamientos aplicables. Es necesario reconocer, proteger y garantizar tales derechos que como personas con la condición del espectro autista merecen. Por ello, con el objetivo de generar su inclusión, atención y plena integración a nuestra sociedad, convocamos a madres y padres de familia, familiares, tutores, maestros de educación especial, asociaciones civiles afines al tema, así como a las autoridades de la Secretaría de Educación, Salud, DIF, Instituto para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad,
a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y legisladores locales, así como investigadores y académicos, a participar en la discusión y construcción de un andamiaje legislativo que responda a las necesidades de las personas con CEA, condición del espectro autista. Quienes participaron en los diversos foros expusieron que es necesario destacar que para la atención y el tratamiento de las niñas y niños con CEA se requiere políticas públicas, acciones y programas y la creación de centros e institutos de salud especializados, además de centros terapéuticos, tanto públicos como privados, que brinden atención, médicos, psicólogos y terapeutas que atiendan en número suficiente a las personas que forman parte de esta condición. Los expertos coinciden en que existen posibilidades y herramientas para que a través de una habilitación terapéutica integral se puedan superar las limitantes en el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, de la socialización y la autoestimulación, y que realizan a través de movimientos repetitivos. La presente ley, compañeras y compañeros, que les expongo el día de hoy, consta de 7 capítulos y 35 artículos, abarcando disposiciones generales, derechos y sujetos obligados, una comisión interinstitucional, la creación del programa El autismo es un tema de todos, niveles de atención, autoridades, prohibiciones y sanciones. Todo lo anterior es consecuencia de las expresiones vertidas en los foros. En el capítulo 1 de la presente ley se refiere a las disposiciones generales, ámbito y objeto de la ley, así como el glosario de términos, competencias políticas y acciones, convenios y leyes supletorias. En la presente ley, en su capítulo 2, busca reconocer los derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus familias. Esta ley garantiza tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, recibir terapias de habilitación y rehabilitación especializadas, así como asesoría en lo que concierne al área clínica, psicológica, terapéutica, como persona con la condición del espectro autista y como familia. Las autoridades estatales y municipales deberán asegurar que los integrantes de comunidades indígenas en el estado de Zacatecas gocen de los derechos de la presente ley. Las instituciones públicas del estado y municipios, los profesionales que resulten necesarios en el ejercicio de sus respectivas competencias son sujetos obligados a garantizar los derechos que otorga la presente ley, así como las instituciones privadas derivado de la subrogación contratada. Para coordinar y dar seguimiento correspondiente a las acciones en materia que nos ocupa, la presente ley en su capítulo 3 crea la Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección de las Personas con CEA, que tendrá como principal objeto garantizar la ejecución de programas en la materia. La integración de esta comisión será de la siguiente manera: la Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Zacatecas, Dirección de Trabajo y Previsión Social. La participación ciudadana es fundamental para complementar la elaboración de políticas públicas y derivado de la participación de la sociedad civil en los foros realizados para analizar, estudiar y estructurar la presente ley, coincidimos en la integración a la Comisión Interinstitucional de 2 representantes de organismos no gubernamentales dedicados al objeto de la presente ley y un integrante de la sociedad civil con conocimiento de la materia, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Esta comisión sesionará al menos 3 veces al año, buscando la coordinación interinstitucional para la ejecución de acciones y programas en materia de atención a las personas con CEA. Para el cumplimiento de esta ley, en el capítulo 4, las dependencias y autoridades competentes formularán el programa El autismo es un tema de todos, con objetivos, metas y estrategias, así como planeación, ejecución y aplicación presupuestal, con la finalidad de brindar servicios que faciliten la detección, atención, inclusión, integración, desarrollo, convivencia y su participación en la sociedad. Esta ley, en su capítulo 5, considera 4 niveles para atender a la población con la condición del espectro autista.
Un primer nivel sería informativo de carácter genérico y destinado a la sociedad en general. Un segundo nivel se enfocará en realizar detecciones oportunas. Un tercer nivel considera atender consultas externas, diagnósticos tempranos, terapias y entre otros. El cuarto nivel atiende a personas con SEA que presenten incapacidad física o mental irreversible y que ameriten tratamiento médico, psicológico o, en su caso, hospitalario. Esta ley, en su capítulo 6 de atribuciones a dependencias públicas y privadas, promueve la celebración de convenios, el uso de un distintivo visual de inclusión a quienes generen conciencia de la condición. Asimismo, la creación de un directorio público de servicios médicos, terapéuticos, educativos, psicológicos, psiquiátricos, ofrecidos en las diferentes dependencias y entidades públicas a nivel estatal y municipal. La presente iniciativa de ley pretende dar atención efectiva a personas con SEA a través de la creación de la unidad de autismo, que dependerá de la Secretaría de Salud y contará con la siguiente estructura: un médico con especialidad en neurología, un psicólogo o paidopsiquiatra y un administrativo. Esta unidad registrará una base de datos de las personas con SEA que permita tener una estadística anual. Asimismo, administrará los diferentes expedientes clínicos y facilitará las situaciones que se presenten de manera particular entre las personas y familias con SEA entre las diferentes instituciones públicas. Respecto a la educación especial pública gratuita y adecuada, esta ley considera que se proporcione capacitación a familiares de las personas con SEA, así como instituciones educativas públicas y privadas que cuenten o no en su matrícula con personas con la condición del espectro autista. Esta ley también contempla la inclusión de las personas con la condición del espectro autista en ámbitos como cultura, turismo y deporte. Asimismo, en su capítulo 7, sumamos la participación ciudadana para conmemorar el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que es el día 2 de abril de cada año, iluminando los edificios públicos de color azul que cuente con la infraestructura para ello. La ciudadanía tendrá el derecho a denunciar actos u omisiones que atenten contra la integridad y derechos de las personas con SEA, con el objetivo de preservar los derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus familias. En el capítulo 7 se prohíbe y se sanciona el rechazo en las instituciones públicas y privadas, así como la actuación con negligencia y las acciones que pongan en riesgo la salud. Las responsabilidades, faltas administrativas que eventualmente se cometan por la indebida observancia a la presente ley se sancionarán en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos administrativos y penales aplicables. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la nueva Ley para la Atención y Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado y municipios de Zacatecas. Transitorios. Artículo 1. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se abroga la Ley Estatal para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, publicada en suplemento 2 al número 68 correspondiente el día 24 de agosto del 2016. Artículo 3. Dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, se publicará en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado el reglamento de la presente ley. En ese mismo plazo será reformado el reglamento interior de la Secretaría de Salud. Artículo 4. En un plazo que no exceda de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, la Legislatura del Estado aprobará las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Ley de Salud del Estado y otras disposiciones legales para armonizarlos a este cuerpo normativo. Artículo 5. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, deberá conformarse la Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Artículo 6. Las acciones de las dependencias y entidades públicas de la Administración Pública Estatal
realicen para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley se sujetarán a la disponibilidad presupuestal de acuerdo